Muy buenos días, hermanas y hermanos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Un poquitito, unos minutos tarde, pero acá estamos para predicar el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo resucitado. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicado en la calle José Hernández, 384 del barrio El Tambo. Agradecido estoy al Señor por estar una vez más frente a esta cámara del celular y a través de Facebook para poder hacer el programa o para poder transmitir la palabra del Señor, ¿no?, a la iglesia. Porque hay un evangelio para la iglesia, no es que hay dos evangelios, sino que hay una palabra de Dios para la iglesia. Y bueno, y eso es a través del apostolado y su mensaje. Vamos a hacer una oración. Saludo a todos los hermanos y hermanas que van a escuchar este mensaje. Un abrazo fuerte. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia misionera y estamos a punto de hacer un viaje a la provincia de Misiones. Y bueno, estamos juntando ropa, calzado, sábana, frazada, lo que sea, hermano, lo que usted ya no usa, hermana, querido amigo, usted pueda compartir con nosotros. Toda esa cosa que usted no usa puede traerlo a la iglesia José Hernández 384 del barrio del Tambo y nosotros lo vamos a llevar con la ayuda del Señor a la provincia de Misiones, a Paraíso y a San Pedro también. Bueno, el Señor nos guiará en este viaje. Estamos preparando todos gracias al Señor y bueno, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre para siempre. Saluda a todos los hermanos de la congregación. Señor, estoy ante tu presencia, agradecido por tu amor, por tu salvación, por tu Hijo Jesucristo, por el Señor, quien es la cabeza de la iglesia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por todas las bendiciones recibidas de parte de ti, a través de Jesucristo nuestro Señor. Oh Señor, ayúdame en esta mañana para que tu palabra sea clara, Señor, para que tu palabra sea, Señor, luz a los que no entienden, para que tu palabra sea poderosa, Señor, para deshacer toda obra infructuosa de las tinieblas, que esta palabra de vida produzca vida en aquellos que la creen, sanidad en el cuerpo, en la mente y en el alma de cada hermana y hermano que lo escucha. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces estábamos mirando el libro de Gálatas en el capítulo 3. Estoy tratando, esta semana no va a poder ser, de salir todos los días a las 9 de la mañana. Tengo algunas tareas, algunos trámites que estoy haciendo y no se me da la oportunidad para estar todos los días. Me disculpo porque yo había dicho que iba a estar todos los días de 9 a 10 de la mañana, pero por ahora no lo puedo hacer. Tal vez la semana que viene, hermano, voy a empezar, pero con la ayuda del Señor lo voy a empezar. Así termino con los libros digamos, más rápido, y puedo tomar otros libros para poder compartir con ustedes conforme el Espíritu Santo me da. Y entonces terminamos nosotros el capítulo 3, en el último, cuando fue el último mensaje, fue el día lunes. Entonces, hoy creo que es, no sé, estamos en 20, por ahí estaremos de febrero del año 2025. Son las 10:15 de la mañana. Entonces, vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Gálatas. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, y Pablo nos habla de que Cristo nos conduce a la ley, ¿no? La ley nos conduce a Cristo, es al revés. La ley nos conduce a Cristo. ¿Por qué nos conduce a Cristo? Porque nosotros no podíamos satisfacer la ley sino solamente a través de Cristo. Cristo satisfizo la ley por nosotros. Y por medio de lo que Cristo hizo, nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna, la justificación y muchas cosas más. Entonces Pablo sigue hablando contra la legalidad. La legalidad, lo vuelvo a retirar, es una enseñanza de Satanás mismo. Es una enseñanza diabólica, la legalidad. Esto no me estoy refiriendo a ninguna iglesia especial, sino a aquellos que predican la legalidad.
La legalidad se subió arriba del púlpito en las iglesias, en muchas denominaciones hace muchísimos años. Y desde ahí empezó a reinar la legalidad, ¿no? Es su mensaje, su hablar, el hablar legalista. La legalidad, como la ley, es muy demandante, ¿no? Y es sin misericordia, ¿no? La legalidad maldice, ¿no? Maldice al Hijo de Dios, que no cumple. La legalidad lo envía al infierno y a la condenación eterna a los hijos de Dios que no cumplen sus demandas. Bueno, esa legalidad es del diablo, es de Satanás mismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libres de toda maldición. No, nosotros ya no estamos malditos, sino que estamos bendecidos por Dios, por medio de lo que Jesucristo o nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, por medio de la revelación del Evangelio de su gracia al apóstol Pablo, y por medio del Evangelio que él predicó. Somos bendecidos, muy bendecidos. Y Dios quiere que vivamos en total bendición. Alabado sea el Señor. Por eso estamos predicando no en contra de los legalistas, sino en contra de la legalidad. Porque hay muchos hermanos que son legalistas por ignorancia. Son legalistas porque han sido enseñados así y creen que es la verdad y creen que es el evangelio correcto, pero no. Nosotros estamos demostrando por la palabra que la legalidad es cosa del diablo, ¿no? Vamos a leer el capítulo 4 para seguir avanzando en el libro de Gálatas. También os digo, porque venía hablando, ¿no? No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, en el capítulo 3, versículo 28. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, conforme a la promesa, los herederos. ¿Simiente de quién somos? De Abraham. Somos hijos de Abraham en cuanto a la fe, ¿no? Es decir, que como hijos de Abraham, nosotros tenemos la promesa de Dios, de las bendiciones, de todas las bendiciones de Dios. Porque la bendición que Dios iba a dar a la simiente, y por medio de la simiente también iba a venir bendición. La simiente es Cristo, pero nosotros ahora somos parte de esa simiente, porque somos hermanos de Cristo, hijos de Dios. También digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, porque es señor de todo. Entonces, vio, acá está hablando del heredero, es decir, que nosotros somos herederos juntamente con Cristo. ¿Heredero de qué? De todas las bendiciones que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Dios le hizo muchas bendiciones a Abraham. Ahí vamos a leer ahí en el capítulo, vamos a ver algunas. En el capítulo 17 del libro de Génesis. Y dice, en el capítulo 17 de Génesis, dice, siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios de Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré mucho en gran manera. ¿Vio? Ahí había un pacto previo. Vamos a leer en el versículo, en el capítulo 12, donde dice, Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y te haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Vio? Esa es una de las promesas que Dios le hace a Abraham. Y esa promesa es para nosotros también. Porque nosotros somos la simiente, hijos de Abraham. Entonces dicen, entre tanto que el heredero es niño, ¿cuándo somos niños? Cuando nacemos. Entonces, mientras que nosotros recibimos a Jesucristo, al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Señor, ¿no?, de nuestra vida, y entonces tenemos un nuevo nacimiento. Y somos niños en Cristo. Niños en el sentido que no conocemos bien las Escrituras con profundidad.
tenemos un conocimiento muy pobre de la voluntad de Dios agradable y perfecta. No tenemos ese conocimiento pleno. No somos crecidos, ¿no? Porque maduros y desarrollados en Cristo cuando nacemos. Eso tiene un proceso, porque se trata de la vida. La vida tiene un proceso y tiene etapas. Entonces, cuando nosotros nacemos, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces somos niños, ¿no? Pero también somos herederos. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y los hijos heredan a los padres. Y nosotros heredamos a Dios, las promesas de Dios que están en Cristo. Porque somos hermanos de Cristo. Somos hijos de Dios como Jesús. Bueno, pero mientras que el heredero es niño, dice, en nada difiere del siervo, del esclavo. Antes nosotros éramos siervos del pecado, ¿vio? Y cuando uno nace en el Señor, en nada difiere del siervo, de un esclavo, ¿vio? No, si bien hay una diferencia ahí, ¿no? Porque no es lo mismo un esclavo que pertenece al pecado que un esclavo que ha sido libre del pecado. Pero en cuanto, acá está hablando, en nada difiere, está hablando en cuanto a la manifestación. Un niño manifiesta la misma conducta y las mismas inclinaciones que un esclavo, las mismas inclinaciones. Es decir, que no se parece, no se puede ver visualmente la diferencia entre uno que recién nació que un niño que pertenece al pecado. No se ve la diferencia, son dos niños diferentes. Pero son diferentes, pero no se ve la diferencia. En nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. ¿Vio? Heredero, son dos niños. Uno es heredero y otro no es heredero. ¿Quién no es heredero? El hijo del esclavo. El hijo que es el amo del esclavo. El papá de él es el esclavista, por así decirlo. Es hijo del esclavista. Pero el otro niño es hijo del Señor. Es hijo de Dios, ¿no? Y no se ve la diferencia, son dos niños, ¿no? El uno tiene la conducta del otro, ¿no? Son diferentes maneras de manifestarse, pero hay una diferencia porque uno es hijo de Dios y el otro es hijo del esclavista, es decir, del diablo. Dice, aunque es señor de todo, hay uno que es heredero, señor de todo. Mas está bajo tutores el niño, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está tutores, curadores o cuidadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Porque el que da la vida es el Padre, ¿no? Dios da la vida y Dios la quita. Dios da la vida y la quita. Entonces está debajo de tutores. Tutores son aquellos que le van enseñando al niño a apropiarse de lo que eres. Lo van educando, ¿no? Lo van educando los curadores o los tutores a ese niño. Así también nosotros cuando éramos niños, ya es un tiempo pasado, llega un tiempo en que ya no podemos hablar como niños, ni pensar como niños, ni sentir como niños, porque ya hemos crecido. ¿Cómo hemos crecido? En base al conocimiento. No crecemos en el sentido... la vida de Dios en nosotros va en aumento, pero nosotros crecemos en el conocimiento y en la manifestación de la vida de Jesús, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Crecemos, por cuanto recibimos la enseñanza de aquellos que nos enseñan, que nos instruyen, que no hablan de Cristo, porque Cristo también es un alimento, es el pan de vida, es el agua de vida. Entonces nosotros por medio de Cristo, que es un alimento, nosotros vamos creciendo en el conocimiento y en la manifestación de la vida de Dios. Entonces dice, más, así también nosotros cuando éramos niños,
éramos siervos bajo los rudimentos del niño. Pero dice, mas está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos de los rudimentos del mundo. Éramos niños. Vivíamos conforme a los rudimentos del mundo, a lo que el mundo nos enseñaba, a lo que el mundo nos instruía. El mundo nos capacita para que nosotros le sirvamos a él. Desde muy pequeño vamos a jardín, ¿no? A jardín de infantes. Bueno, en mi tiempo se iba a los 6 años. Hoy se va a los 2 años. Imagínense qué tan pronto quiere el mundo educar a los niños para que sean del mundo. Los quieren instruir, lo quieren de alguna manera preparar para que sean mundanos, ¿no? Y nosotros éramos así, fuimos instruidos así en el mundo. Así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Fíjese, ahí en el capítulo 2:4 podíamos leer. Dice, y por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para ponernos bajo servidumbre. Entonces, ¿qué pasaba? En cuanto a lo natural, sabemos que nosotros cuando somos niños somos preparados por el mundo secular. Somos preparados para que seamos ciudadanos de este mundo, para que podamos vivir en la sociedad. Pero hay un mundo religioso dentro de las iglesias, ¿no? Donde están los legalistas, que ellos se introdujeron para educarnos a nosotros. Ellos educan a los niños. Nosotros ponemos las responsabilidades sobre ellos. Le damos las responsabilidades a los legalistas, que ellos eduquen a nuestros hijos. Y que nos educaron a nosotros. Y nos dieron la enseñanza que ellos tienen. Porque dice, así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. ¿Del mundo qué? Del mundo religioso. Entonces los legalistas nos enseñaron a nosotros enseñanzas que no son verdaderas. Diciendo a nosotros que nosotros teníamos que cumplir la ley de Moisés, ¿no? Para ser salvos. Que nosotros teníamos que hacer obras para ser salvos. Que nosotros teníamos que permanecer hasta el fin para ser salvos. Fuimos educados por estos tutores, ¿no? Por estos cuidadores. Es decir, que ellos que usaron para educarnos a nosotros, la ley legalista, usaron la ley de Moisés. A nosotros nos educaron así, y a muchos, cientos y miles, en muchos países, casi en el mundo entero. Los legalistas salieron por medio de la Iglesia Católica y por medio de las diferentes, ¿cómo se dice?, denominaciones que salieron de la Iglesia Católica, nos enseñaron a nosotros la ley, que en la salvación la tenemos que ganar, que la salvación no es un regalo, no es fácil, dicen, no puede ser tan fácil que el hombre sea salvo solamente por la fe, algo tienen que hacer para ser salvo, no pueden creer que sea un regalo de Dios, y enseñan a los hermanos niños en Cristo hasta hoy. Les enseñan que ellos para ser salvos tienen que permanecer fiel hasta el fin y cumplir los mandamientos. Ese es los tutores que nosotros tuvimos. No solamente yo personalmente, sino mi esposa, mis hijos, todo. Bueno, mis hijos no, porque mis hijos nacieron en la gracia por cuanto yo los tuve en la gracia, mis hijos. Bueno. Y entonces fíjate, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, pero del mundo religioso, no solamente del mundo secular. Porque nosotros tenemos que aceptar la enseñanza que nos da el mundo secular para después ser ciudadanos, buenos ciudadanos, para poder integrarnos a la vida de este mundo, hasta ciertos límites. Pero hay un mundo religioso que se introdujo, que nosotros los mismos hermanos pusimos en los púlpitos. Hermanos que no conocen el Evangelio verdadero, hermanos que no conocen el Evangelio de la gracia, hermanos que no conocen, no tienen seguridad de su salvación, que no son llenos del Espíritu Santo con poder. Los pusimos en los púlpitos, que viven conforme a la carne. Por eso cayeron muchos pastores, ¿no? Cayeron en adulterio, en fornicación y muchos pecados, ¿no? Que son perdonados
si se arrepienten. ¿No? Bueno, pero ese es otro tema, no quiero mezclar los temas. Entonces dice, así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Lo dice bien ahí en el capítulo 2 de Gálatas. Vamos a volverle a leer ahí. Gálatas, capítulo 2, disculpa que estoy buscando, 4. Dice, y eso por causa de los falsos hermanos, que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para ponernos bajo servidumbre. Los legalistas ya se estaban introduciendo ahí, en el tiempo de Pablo. Se estaban introduciendo para poder someter a los hermanos bajo servidumbre a ellos. Porque el legalista sirve a la legalidad, sirve al hombre, no sirve a Dios. Se da cuenta, no sirve a Dios legalista. Sirve al hombre, a la denominación, está comprometido. Le han enseñado a ellos que ellos tienen que ser fieles a la denominación, ¿no? Que ellos no tienen que poner los ojos en Jesús, ellos tienen que poner los ojos en el pastor, en el hombre, bueno, y muchas cosas más. También podíamos leer otro versículo que habla sobre esto. Alabado sea el Señor, ahí en Colosenses, capítulo 2, 8. Dice, mirá que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conformes a los elementos del mundo y no según Cristo. Conformes a los elementos, a la enseñanza que tiene el legalismo. Porque acá cuando habla a los elementos del mundo se está refiriendo al mundo religioso, ¿no? Al mundo legalista. Porque la mundanidad legalista abarcó casi todo el mundo. Y también podíamos leer en el versículo, no solamente el versículo 8, sino que podíamos leer, hermanos amados, el versículo 20. Dice, pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres al mundo, os sometéis a ordenanzas? Los hermanos legalistas, los que han sido enseñados por los legalistas, ellos se someten. ¿A qué se someten? ¿No? Dice, a los rudimentos del mundo religioso. A los rudimentos del mundo religioso, se someten ahí. Porque a ordenanzas de hombre, de mandamientos y doctrinas de hombre. ¿Entienden? Hermanos amados, hermanos, usted tiene que entender, usted que está en una iglesia legalista, que usted está siendo mal enseñado, mal instruido. Usted tiene que ser enseñado, instruido por el Evangelio de la Gracia. Porque no hay otro Evangelio, no hay otro Evangelio. Entonces fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo religioso, ya lo hemos explicado. Mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿no? Dios envió a su Hijo, hecho o nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Vio? Jesús nació bajo la ley. Él tenía que obedecer la ley de Moisés. Él tenía que cumplir todos los mandamientos. Si él no cumplía todos los mandamientos, él no podía alcanzar la salvación para nosotros. No podía alcanzar la salvación. No podía ser declarado justo por la ley. ¿Quién lo declaró justo a Cristo? La ley. ¿No? Lo justificó. No encontró ninguna falta en Cristo. Él cumplió la ley por nosotros. ¿Entiende, hermano? Entonces no hay necesidad que nosotros estamos tratando de cumplir los mandamientos de la ley, porque Cristo lo cumplió. Entonces entonces hay que desechar la ley. No desechamos la ley. La justicia de Dios fue escrita en nuestros corazones. ¿Qué dice? La justicia de Dios es los mandamientos. Los mandamientos ahora están escritos en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y la justicia de Dios se manifiesta en nosotros. Cuando, en el capítulo 8 de Romanos dice cuando vivimos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. Fíjese hermano amado.
Entonces dice, para que, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese, para que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús nos hizo hijos de Dios por medio de que Él cumplió la ley. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos recibe a nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por aceptar a Cristo. Somos salvos, tenemos vida eterna por aceptar a Cristo, por creer, por recibirla en nuestro corazón. La salvación nosotros no la podemos cuidar, porque después dice que tenemos que cuidar la salvación. Pero la salvación no la debemos cuidar, sino que tenemos que estar ocupados en vuestra salvación. Tenemos que estar ocupados en Cristo. Darle lugar a Cristo en nuestra vida para que Él pueda reinar en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que Cristo sea el que gobierne en nosotros, que viva su vida Él en nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, no cuidar nuestra salvación, porque la podemos perder. No es así, es ocuparnos de nuestra salvación. Bueno, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió el Espíritu, ¿no? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de vida, en nuestros corazones, por el cual clama, Abba Padre. Ahora el Espíritu de Cristo que está en nosotros, ahora clama, Abba Padre, 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 o Papá, Papá. El Espíritu que está en nosotros clama. ¿Se da cuenta? Ruega por nosotros, intercede por nosotros. El Espíritu, una vez que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Cristo entra, el Espíritu de vida entra en nosotros y se hace uno con nosotros en nuestro espíritu. No en nuestra alma, no en nuestro cuerpo físico, en nuestro espíritu, porque dice que aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Se da cuenta? Un espíritu somos con el Señor ahora. Pero ahora el Señor quiere gobernar en nuestra alma, pero nuestra alma tiene que ser santificada primero. ¿Cómo es santificada el alma? Por la palabra y por el Espíritu. Y después nuestro cuerpo también tiene que ser santificado. Y tiene que permitir la manifestación del Espíritu de Dios a través de las obras de justicia que Dios preparó de antemano. Así que ya no eres más siervo. Ya no somos pecadores. Antes éramos siervos del pecado. Antes éramos siervos del diablo. Antes éramos siervos de la muerte. Éramos siervos. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, ¿no? Y si hijo, también heredero de Dios en Cristo. Heredero de Dios en Cristo. Fíjese, ¿qué vamos a heredar? Las promesas que Dios nos hizo. Es decir, pero fíjese que Dios no puede morir. Entonces no podemos heredar nunca. Sí, no. Podemos heredar las promesas. Las promesas que Dios le hizo a Abraham y que se cumplieron en Cristo. Y ahora nosotros juntamente con Cristo, si vivimos como Él nos enseña a vivir, si vivimos una vida espiritual, si vivimos en el Espíritu, si no satisfacemos la carne, si no vivimos conforme a la carne, si vivimos en santidad, si no pecamos, no presentamos nuestros cuerpos o nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, entonces a nosotros se nos está asegurada cada día una herencia mayor. ¿Quién va a heredar todo? ¿No? Aquellos que lo ganen todo por la fe, ¿no? Y la fe tiene dos lados, el lado provisional y el lado práctico. Eso vamos a hablar ya algún día. Dice, así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Vio? Servías a los hombres. Los hombres se levantaron como dioses, ¿no? Se levantaron como grandes, se levantaron como cabezas de la iglesia. Y servíamos a aquellos que se decían ser dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a vivir?
guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que ya no haya que no haya trabajado en vano. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Es decir que, ¿cuándo trabajamos en vano? Cuando los hermanos no salen de la ignorancia, no se vuelven del error. ¿Cuál fue el error que se cometió? El error que se cometió es introducir en nuestras iglesias la legalidad. ¿Qué es la legalidad? La legalidad es tratar de salvarse cumpliendo los mandamientos, salvarse a través de las buenas obras, salvarse a través de la buena conducta, ¿no? Salvarse a través de pertenecer a una determinada denominación. No, la salvación es por la fe en Jesucristo. Nosotros somos salvos, nosotros tenemos vida eterna. Nunca vamos a ser condenados, nunca vamos a ir al infierno, jamás, nunca. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en Cristo. ¿Cómo estamos en Cristo? Por la fe y por el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos en Cristo, porque Él nos puso en Cristo. Dios nos puso en Cristo ahora, en el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿Vio? ¿Cómo? Conociendo a Dios, ¿no? Quieren volver nuevamente a los pobres y a los pobres rudimentos. ¿Por qué no más bien aceptan lo que la palabra de Dios dice? Volver a los pobres, a los pobres rudimentos es a buscar la salvación, a tratar de ser salvo por los mandamientos. A los pobres rudimentos es tratar de ser salvo por medio de las obras. A los pobres rudimentos es tratar de justificarse, ¿no? O de santificarse por medio de esfuerzos carnales. Pobres rudimentos no sirven, no tienen ningún efecto en nuestra vida, esos pobres rudimentos, salvo vivir una vida de miseria, salvo vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. ¿Dejamos de ser hijos de Dios por eso? No. Pero Dios quiere que sus hijos reciban toda la herencia que Dios le dio a Abraham y que la recibió Cristo, y que por medio de Cristo la recibimos nosotros. Todas las bendiciones de Abraham están en Cristo. Y todas las bendiciones que nosotros tenemos están en Cristo, para nosotros. Pero la legalidad nos dice que nosotros tenemos que ganar. Tenemos que ganar todos, las bendiciones de Dios. Si vos querés que Dios te bendiga, vos tenés que tener buena conducta. Pero no es así. No es que tenemos que tener mala conducta, de ninguna manera. Pero si por ahí erramos, por ahí nos equivocamos, nos enojamos, por ahí, qué sé yo, hacemos o decimos algo, ¿no? Eso, Dios no cierra la puerta de bendición por eso. Dios sigue bendiciéndonos. ¿Cómo nos bendice? Con la restauración, con la misericordia, con el perdón. Nos sigue bendiciendo. Dios nos vive bendiciendo. ¿Usted cuándo deja de bendecir a su hijo? ¿Cuándo dejó de bendecir a su hijo? ¿No? Y bueno, cuando mi hijo no me hizo caso. No, pero no, eso no es ser padre. Un padre tiene que bendecir a su hijo de otra forma. La bendición también es una corrección. La bendición es una exaltación hecha con amor. Lo está bendiciendo. Tal vez no le esté dando lo que su hijo quiere, sino que usted le está dando lo que su hijo necesita. ¿Y qué necesita su hijo? Una corrección, una amonestación. Su hijo necesita un no un sí, un no. Y usted se lo tiene que dar con amor. Entonces siempre está ayudándolo a su hijo, como Dios hace con nosotros. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo tenemos que imitar a Dios? Como padre. Somos hijos amados, pero imitamos a Dios como padre. Lo que Dios hace con nosotros, nosotros hacemos con nuestros hijos. Nuestros hijos se equivocan. Por ahí toman una chica del mundo para casarse, lo cual a Dios no le agrada.
Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No, pero ¿qué hace Dios? Dios lo va llevando. Dios lo va llevando por las escrituras. Dios lo va llevando por la escritura y le dice que no, que esa no es su voluntad. Ahora nuestros hijos persisten y se casan, viven junto con esa mujer, fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros seguimos insistiéndole, hijo, esa no es la voluntad de Dios. Hijo, está fuera de la voluntad de Dios. Y bueno, y nuestros hijos reciben juicio por haber hecho eso, no juicio de condenación, sino el juicio por causa de que ellos sembraron mal. Entonces ellos reciben juicio y nosotros ¿qué hacemos? Le bendecimos con la palabra de Dios. Mira, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar, Dios te ama. ¿Entiende, hermano? Es maravilloso ser como Dios, como padre. Nosotros somos padres, pero también somos hijos, ¿no? Entonces, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios como Padre. Entonces imitamos a Dios. Y estamos siempre bendiciendo a nuestros hijos, aún en los momentos difíciles, con la amonestación, con el reto, ¿no? Bueno, en la Biblia dice con vara. Pero en este tiempo casi no se puede usar eso. Bueno, pero eso es lo último, hermano. Ahora fíjese. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Estoy leyendo Gálatas capítulo 4. Porque vosotros sabéis que por flaqueza de la carne os anuncié el Evangelio al principio. ¿Vio? Por flaqueza de la carne, fíjese. Vosotros sabéis que por flaqueza de la carne os anuncié el Evangelio. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Y estuve, capítulo 2, 3 dice, y estuve yo con vosotros con flaqueza, con mucho temor y temblor. ¿Vio? Y así pasa, nosotros los hermanos. Nosotros cuando vamos a un lugar, nos vamos con mucha debilidad en la carne, pero mucho poder en el espíritu, mucha flaqueza, porque no queremos que el yo se vea. Nosotros queremos que Cristo se vea. Entonces vamos con flaqueza, pero vamos con firmeza. No estamos dispuestos a negar la gracia. No estamos dispuestos a decir amén a la legalidad, al error. No estamos dispuestos. Pero vamos con flaqueza en la carne. Y Pablo dice en el 12, hermanos, os ruego, sé como yo, porque yo soy como vosotros. Y ningún agravio me habéis hecho, dice. A Pablo no lo han agraviado, mas vosotros sabéis que por flaqueza de la carne os anuncié el Evangelio al principio. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Él está hablando acá especialmente, está hablando de que Pablo en aquel tiempo, él tenía problemas de la vista, ¿no? Y bueno, y esa es la flaqueza que él tenía. Es como que un hermano vaya a predicar, un hermano que conoce la gracia, vaya a predicar, qué sé yo, con un dolor en la cintura, póngale. Él va con flaqueza a la carne. Y ellos, cuando Pablo, a pesar de que tenía problemas en la vista, no desechaste ni menospreciaste mi tentación, que estaba en mi carne. Antes me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Vio? Eso es lo que le benefició a los Gálatas, el haber recibido a Pablo como a Cristo mismo. Y eso es un punto muy importante, porque los hermanos, a los pastores que enseñan la palabra del Señor, no le dan el valor que ellos tienen. ¿Cuál es el valor que tiene el maestro o el que enseña la palabra? Es un valor muy grande, porque él me hace entender. Porque mientras que no tengo la enseñanza, mientras que no tengo el instructor, mientras que no tengo aquel que me enseña la palabra, yo ando como en tinieblas. Ando viviendo con dos naturalezas. Vivo con la carne y vivo con el espíritu. Pero viene el maestro, o también puede pasar que yo creo que esto es de Dios y no es de Dios.
o yo creo que esta interpretación es la que yo tengo, es la correcta, y no es correcta. Necesita, ¿no?, la confirmación de un maestro de la palabra, lo que usted piensa, o cómo usted vive. Por eso a Dios muchas veces manda a su casa a algún siervo de Dios para que le instruya, le abra los ojos de su entendimiento. Y fíjese que lo importante que es para una persona enferma, un médico. Cuando uno tiene un dolor de muela, como me pasó a mí muchas veces, yo iba al doctor, al dentista, y el dentista me resolvía el dolor terrible de muela que tenía. Y yo ya quería salir y comprarle un regalo. Lo abrazaba al doctor y le decía, gracias doctor, muchas gracias, porque sufrí mucho. ¿No? Estaba un agradecimiento, una gratitud en mi corazón para con esa persona. Imagínese con el siervo de Dios que le va a usted a llevar la palabra de Dios y le va a hacer entender la palabra de Dios para que usted pueda vivir una vida feliz. Imagínese cuánta gratitud tiene que haber. Y acá Pablo dice que ellos fueron buenos receptores y no desechaste ni menospreciaste mi tentación, el hecho que yo no podía ver bien, que tenía problemas en la vista, que estaba en mi carne. Antes me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así hay que recibir a los siervos de Dios, en los hogares, en las iglesias. En las iglesias cuando va un siervo de Dios, hermano, aunque no sea famoso, aunque no sea un reverendo, aunque no tenga un apostolado, no, aún es un siervo de Dios. Y viene con una palabra de Dios para la iglesia. Viene para instruir, para abrir los ojos del entendimiento. Viene para confirmar la fe o el andar de la iglesia. Entonces hay que recibirlo como a un ángel de Dios. Hay que recibirlo como a Cristo Jesús mismo. Con mucha honra hay que recibirlo, ¿no? Hay que darle el tiempo que Él necesite. Al siervo de Dios se le tiene que dar el tiempo que... Usted le va a decir al Señor Jesús, Jesús, mira, tenés 5 minutos. Usted le va a decir a Jesús, mire, Señor, puede predicar esto y esto no lo puede predicar. Ni ahí. Ni ahí el Señor le va a aceptar eso. Usted tiene que darle libertad al siervo de Dios que viene, a su iglesia, que va a su iglesia, con un mensaje, con una palabra de Dios, que sea de exhortación, que sea de edificación o que sea de consolación. Él va de parte de Dios con un mensaje y la iglesia lo tiene que recibir y lo tiene que honrar. Recibir con todo el amor de Dios. Hay que expresarle el amor de Dios a través de un buen almuerzo, de una buena atención, a veces de una jarra con jugo, de una jarra con agua. A veces ni se le da agua al siervo de Dios. A veces ni agua se le da a beber al pastor o al maestro de la palabra que va a la iglesia. Yo he ido a iglesias donde ni siquiera agua me han dado. Yo me tuve que ir a servir agua porque vio que a veces hace muchas calores. No hay ni un vaso de agua. ¿Vio? Pero a Pablo no lo recibieron así. Lo recibieron como a un ángel de Dios. Lo recibieron como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está vuestro bien? Dice. ¿Dónde pues vuestra bienaventuranza? ¿Dónde está vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si pudiera hacer los Gálatas, si ellos pudieran haber sacado sus ojos para dármelo, por eso decimos que tiene problema en la vista. Si ustedes hubieran podido sacarse los ojos, le dice a los Gálatas, y me los podían haber dado, ustedes me los hubieran dado. ¿Vio? Por eso él dice que él tenía un problema, una debilidad en la carne, ¿no? Y usted va un siervo de Dios a su congregación, a su casa, y usted le ve un defecto. Pero no. Aunque tenga el defecto que tenga, usted lo tiene que ver como a Cristo Jesús, como a un ángel, como a un mensajero del cielo. Y lo tiene que recibir con todos los honores. Porque usted está sirviendo al Señor. Está sirviendo al mensajero de Dios. ¿Me entiende? No mire si va peinado, si tiene dientes, si no tiene dientes. No mire si está afeitado o no está afeitado. Porque todo eso Dios permite para probar su vida.
Usted lo que tiene que hacer es recibirlo como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero ¿cuándo logramos eso? Cuando vivimos en el Espíritu. Ahora, cuando estamos en la carne, ciertamente que vamos a mirar los detalles. Pero los Gálatas no fueron así. Ellos estaban enamorados de Pablo. Ellos estaban fascinados con la enseñanza del apóstol Pablo y con Pablo. Porque dice, si hubieran podido ustedes sacarse los ojos y dármelos, me lo hubieran dado. ¿Vio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el amor que me mostraron en aquel tiempo? ¿Dónde está el recibimiento que me dieron en aquel tiempo? ¿Qué pasó? Y entraron los legalistas. Los legalistas así juntamente con Pedro. El apóstol Pedro, en el capítulo 2, nosotros vemos que Pedro era el cabecilla de esos legalistas. Tristemente, con todo respeto que se me merece el siervo del Señor, el apóstol Pedro, pero Pedro fue el incitador, el que acompañó a los legalistas a establecer el error en la iglesia de Galacia. ¿Vio? No importa cuán grande sea un hombre, no importa que sea famoso, que salga en la radio, que salga en la televisión, que salga en los diarios. Usted tiene que considerar lo que está enseñando ese siervo de Dios. No dejarse hipnotizar por el afiche o por la propaganda. No se deje. Usted tiene que escuchar lo que habla el hermano, lo que enseña ese siervo. Y Pedro era un siervo de Dios de verdad. Era un siervo de Dios verdadero, pero sin embargo fue y llevó un mensaje equivocado. Un día fuimos a Mar del Plata con mi esposa y entramos en una iglesia. No conocíamos la iglesia ni la iglesia nos conocía a nosotros. Y había mucho avivamiento, ¿vio? En la iglesia. Y como yo no la conocía la iglesia, mi esposa es muy sociable. A ella le gusta, siempre hace todo el esfuerzo por agradar a las personas, pero no como una falsedad, sino que es su forma de ser. Y yo soy más seco. Y estaban aplaudiendo ahí en esa iglesia, cantando, aplaudiendo. Y me dice mi esposa, aplaudí, acompañá a los hermanos en la alabanza. Y yo le digo, déjame escuchar la palabra primero. Porque vos sabés que yo quiero escuchar la palabra. Bueno, y pasaron las alabanzas y todo eso. Después vino el predicador. Bueno, legalista a dos manos. Y todo ese gozo que yo podía haber alcanzado por medio de la alabanza, todo ese fuego, ¿no?, que hubiera podido alcanzar en la alabanza, y hubiera sido, se le hubiera echado un balde de agua fría, se hubiera apagado completamente. Por eso, aún en las alabanzas tenemos que ver lo que cantan los hermanos, cómo adoran al Señor. Bueno, pero acá, fíjese, vamos a terminar con esta parte. Si hubiera sido por ustedes, me hubieran dado sus ojos, porque yo tenía un problema en los ojos, y ustedes me amaron igual, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ¿no? Me he hecho a vosotros enemigos, dice, por decirlos la verdad. Nosotros nos hacemos enemigos por decir que lo que se enseña en muchas iglesias, ¿no?, es la legalidad, y que eso es del diablo. Eso es del diablo, hermano. Los que predican la legalidad son hijos del diablo. Porque Jesús le dijo a los judíos, vosotros sois hijos del diablo. No por vivir como ellos vivían. Ellos tenían que predicar la ley, por supuesto, los fariseos y los seduceos. Pero ellos iban en contra de lo que la ley enseñaba, que era otra cosa diferente. Acá, ellos son hijos del diablo, los que predican la legalidad, porque la ley no corresponde en este tiempo. No, predicar que la ley salva, o que la ley da vida, o que guardar los mandamientos salva, o que guardar los mandamientos da vida. Eso es lo satánico. Y introducen a los hermanos en una vida del legalismo, ¿no?, y no se pueden ellos manifestar en Cristo. Bueno, doy gracias al Señor, ya pasó la hora, hermano. Doy gracias al Señor por esta hora de predicación. Saludo a la hermana Waldina Vargas. Gracias, hermana Waldina, siempre fiel.
la única que la veo siempre es a la hermana Ubaldina Vargas. El Señor le bendiga grandemente a mi amada hermana Ubaldina, es la hermana de la hermana Rosemary y de cuñada del pastor Juan Tiquibuco en Bolivia. Si no me equivoco, espero no esté metiendo la pata. Bueno, el Señor le bendiga grandemente, hermana Ubaldina Vargas. Ningún hermano de mi congregación está escuchando el programa, por lo menos yo no lo veo acá. Tal vez lo escucharán más tarde, seguramente que así será. Y otros hermanos. Ya hemos alcanzado los 200, estamos cerquita de alcanzar los 200 suscriptores. Usted dice, pero hermano Jamón, ni lo tendría que decir. No sé si hace 20 años que estoy haciendo radio, bueno, esto de más o menos 10 años, un poquito más, de Facebook, pero cada persona que se suscribe a nuestro canal para mí es una alegría muy grande, porque es una persona que tiene suscriptores. No sé cuánto tendrán, algunos tienen muchos suscriptores. Y si lo comparte, esta palabra que nosotros hemos predicado hoy, van a llegar a esos suscriptores. Y la palabra va a seguir corriendo y va a seguir predicándose. Y eso es lo que me alegra. Gracias te doy, Señor, por la hermana Ubaldina Vargas y por todos aquellos que van a escuchar esta tu palabra. Bendice grandemente la vida de todos los hermanos y hermanas, de tus hijos. Señor, que tu palabra produzca a la cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermano. Nos estamos viendo hoy es miércoles, el día viernes.